Hola, bienvenidos. Estamos en los estudios de Trimax Media en Montevideo, Uruguay, en la pantalla de BTV, para compartir otro programa de Compromiso Salud. Como siempre, como desde el primer día, y ya es nuestra cuarta temporada con el doctor Eduardo Bianco. Doctor, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy bien, Miguel. El gusto de compartir nuevamente contigo. Esperemos que hoy nuestros amigos disfruten de este programa. Hoy vamos a hablar de síncope y vamos a aprender mucho, sobre todo los que, como siempre digo, no tenemos una orientación científica o no somos médicos. Los diferentes tipos de síncope. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un síncope? Los distintos grados de gravedad de un síncope. Por ahí va a ir el programa de hoy, en el que vamos a tener que dar totalmente la derecha al doctor Eduardo Bianco y a nuestros invitados para tratar de entender algo que son de esas cosas que a los que no somos médicos, cuando se produce frente a nosotros eventualmente una situación de este tipo con alguien que está enfrente nuestro, se nos cae el mundo también a nosotros, ¿no? Exactamente, es una situación que alarma porque es una pérdida de conocimiento y uno no sabe hacia dónde va a evolucionar esa pérdida de conocimiento, si se va a recuperar o no, y qué es lo que está detrás, ¿no? Es algo importante y por eso lo traemos hoy. Es importante no solamente por las causas que puede haber detrás, sino que cuando uno pierde el conocimiento, si está en la calle, o sea, no solamente puede recibir un traumatismo muy serio, sino... Seguro porque claro, pierde el conocimiento en cualquier lado. Entonces es un problema. Y en forma instantánea, ¿no? Puede haber a veces aviso, pero eso lo vamos a ver. Lo vamos a ir avanzando con eso. Vamos a presentar formalmente el programa de hoy e iremos profundizando en este tema, síncope. El síncope es la pérdida súbita y transitoria de la conciencia y del tono postural, con recuperación completa y espontánea en un breve plazo de tiempo, casi siempre de pocos minutos de duración. El mecanismo de producción, en la gran mayoría de los casos, es una caída brusca de la oxigenación del cerebro secundaria a una disminución del flujo sanguíneo. Comúnmente se le denomina como desmayo o lipotimia. El síncope es un trastorno relativamente frecuente. Se estima que cerca del 40% de la población lo habría presentado en algún momento de su vida. Puede verse a cualquier edad, pero su frecuencia aumenta en la tercera edad. Los mecanismos más frecuentes por los que disminuye el flujo cerebral y se produce el síncope son resultantes de fenómenos reflejos, los cuales reciben el nombre de síncopes neuromediados y síncopes ortostáticos o situacionales. Trastornos cardiovasculares, dentro de los que se destacan las arritmias, los bloqueos cardíacos y también los trastornos estructurales del sistema cardiovascular. Es muy poco frecuente que la causa del síncope sea de origen neurológico, pero en algunas situaciones el síncope es la señal de alarma de un problema cardíaco que puede poner en riesgo la vida. Analizar los distintos tipos de síncope, cuáles son sus mecanismos, cuáles son los síncopes de riesgo elevado, cómo se estudia y se trata, son los objetivos del programa de Compromiso Salud de hoy. Ha quedado claro en el cierre del informe preliminar, este primer informe del programa. Trataremos de ver el alcance de esto. ¿Se puede denominar como una enfermedad, una afección? ¿Cómo se denomina? No, es un síntoma. Un síntoma. Exactamente. Es un cuadro clínico, si quieres llamar. Pero no es un diagnóstico definitivo, sino que después hay que buscar las causas de eso. Bien, porque seguramente, y lo vamos a ver en el programa, puede llegar a repetirse o eventualmente puede no volver nunca más. Exactamente. Seguramente lo veremos así. Les voy a dar las vías de comunicación. Compromiso Salud UI es nuestro correo electrónico para que @gmail.com, Compromiso Salud UY @gmail.com, para que nos manden allí información, comentarios, sugerencias, propuestas, dudas, que a veces se transforman en un programa completo. Y @saludcompromiso es nuestro Twitter, ustedes allí nos siguen y se van a encontrar que el día que va el programa al aire van a estar viendo desde temprano de ese día cuáles son los temas a tratar. Incluso allí aparecen a veces algunos de los links más importantes o de los programas más importantes que hemos realizado para que ustedes los puedan ver. Primera pausa, no se vayan, aquí estaremos esperándolos.
Ustedes lo veían allí, 0800 81 89, la línea gratuita de Grenca. Afiliate a Grenca, consulta a Grenca. Grenca, la salud a tu alcance. Doctor Eduardo Bianco, seguimos en tema. Exactamente, Miguel. Como siempre, vamos a seguir avanzando para, con nuestro invitado del día de hoy, profundizar aún más en este tema, que es un tema, como muchos otros, importante. Primero, definir. ¿Qué es un síncope? Un síncope es la pérdida de conocimiento, en general brusca, aunque puede estar precedida de algún síntoma. Esa pérdida de conocimiento es de breve duración y la recuperación es completa sin ayuda. Eso es lo que define el síncope. Si se prolonga mucho o hay que hacer intervenciones para recuperarlo, ya es otra cosa. El presíncope, que es otra denominación utilizada por nosotros en la jerga médica, es cuando no existe una pérdida completa de conciencia, sino que la persona se pone confusa, como que le faltan las fuerzas, y también es transitorio y se recupera rápidamente. Después vamos a explicar las razones por las cuales ocurre esto. Y existe una entidad frecuente, lo vemos en las comedias, en las películas, que se desmayan a veces las personas, y que no es realmente un síncope. Esto puede ser secundario a una crisis nerviosa, en donde la persona está simulando un síncope por desborde emocional, o a veces hay personas que de hecho lo simulan sin ningún tipo de crisis nerviosa. Cuando hablamos de simulación no es que esté inventando, sino simulación en el sentido de que parece el síncope, pero no es. En el caso de la parte nerviosa, uno puede tener por una crisis de ansiedad, crisis de angustia, palpitaciones, dolor en el pecho y tener esa sensación de desvanecimiento y llegar a tenerla, pero no hay una pérdida de conocimiento. La persona está percibiendo todo. Perfecto. Escucha todo, entiende todo. ¿Por qué es importante evaluar este punto? En primer lugar, como te decía al comienzo, esto es un síntoma, no es un diagnóstico final. El diagnóstico no es tuvo un síncope, no. Hay que buscar siempre la causa, porque en algunas ocasiones, como vamos a insistir, es un marcador de gravedad. El problema del síncope es que, aunque sea banal la causa, el hecho de desplomarse en cualquier momento puede generar traumatismos de cara o de cráneo que son realmente muy importantes y son graves de por sí. Ni que hablar si eso ocurre cuando estoy manejando o cruzando la calle. Sí, sí. O sea, potencialmente es una situación de riesgo. ¿Con qué frecuencia ocurre este tema? Es responsable de 1 a 3% de las consultas en los departamentos de emergencia, de 1 a 6% de los ingresos hospitalarios. Si bien se puede ver en cualquier edad, es más frecuente en la población más añosa. En los de encima de 75 años hay más de un 5% de personas de esa edad que sufren un síncope por año. Lo importante es que a lo largo de la vida, casi el 40% de la población en algún momento presentó algún episodio de este tipo. Pero la gran mayoría, entre el 60 y el 85%, no lo repiten más. Y esto, insisto, puede verse a cualquier época de la vida. ¿Cuáles son las causas? Y ahí, si bien vamos a hablar con el experto hoy, tenemos 3 grupos de causas fundamentales. Una que es la parte neuromediada, es decir, vinculado a reflejos de una parte de nuestro sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que genera un descenso brusco de la presión arterial y o de la frecuencia cardíaca. Estos dos grupos, neuromediado y ortostático, pueden tener
mecanismos similares. En el neuromediado, por ejemplo, el clásicamente llamado vasovagal, es esa persona que se va a sacar sangre o ve sangre y se desmaya. Ahí se desencadena un reflejo que hace disminuir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, no llega, como vamos a ver luego, sangre al cerebro y la persona cae. Lo otro es el síndrome de seno carotídeo. El seno carotídeo es una estructura que está en la bifurcación de la carótida, casi en el ángulo del maxilar, y a medida que pasan los años o porque uno tiene una hipersensibilidad al girar el cuello o al usar una corbata ajustada, puede desencadenar un reflejo que hace bajar bruscamente la presión arterial y la persona cae. Y otras, en los síncopes situacionales, es por la tos o la micción o el esfuerzo de micción que puede desencadenar un reflejo similar. En ocasiones, en el caso de ortostático, medicamentos para bajar la presión pueden generar esta situación, sobre todo un día de calor o cuando la persona tuvo un episodio de diarrea, que tiene menos líquido. Esa combinación puede generar el síncope. Y a veces fallas del sistema nervioso autónomo. Hay trastornos específicos. Como vemos, entre los dos, 60, unos y 15%, 75% de 3 de cada 4 no están hablando de elementos cardíacos importantes. Pero en esta parte están los problemas cardíacos. Y ahí tenemos problemas de arritmias que pueden o no tener alguna alteración estructural, en general no, y las alteraciones estructurales. Las arritmias pueden ser pulso lento o bradiarritmias o arritmias rápidas, dentro de las cuales destacamos las arritmias ventriculares rápidas, que son el 10% del total de las causas de síncope. Y luego vamos a la parte estructural, que fundamentalmente está dada, y lo vamos a mencionar para que la gente lo entienda bien, si hay una obstrucción al flujo de sangre desde el corazón hacia la arteria aorta, porque la válvula aórtica está muy estrecha, porque está muy calcificada, llega un momento que es tan estrecho el camino por donde pasa la sangre que ante un esfuerzo la persona puede presentar un síncope. Esto es un 5%, y hay un 10% que es de causa no aclarada. De todos modos, creo que la población, y ahí me incluyo, casi que siempre oye hablar del síncope cardíaco. Exactamente. Pero, digamos, o sea, siempre hay fenómenos vasculares porque la presión desciende, etcétera, pero si vamos a hablar estrictamente a la causa cardíaca, son menos. Y la parte neurológica es raro que el síncope, o sea, la recuperación, la pérdida brusca de conocimiento, recuperación, sea de causa neurológica. Cuando se ingresa a un hospital, bueno, cuando hay reiterados síncopes y cuando se sospecha una causa cardíaca o hay alguna evidencia para pensar. Si uno piensa que es simplemente un descenso de la presión arterial, una persona que ha estado muy expuesta al sol, que no tomó líquido, que hay un fenómeno no riesgoso, entonces no necesariamente puede quedar en reposo con líquido y es correcto. El tema es si por el síncope tuvo un traumatismo grave, o si la presión arterial se mantiene baja. Entonces la persona se acuesta, se recupera, lo levantamos y otra vez se vuelve entonces a desvanecer. Ahí tenemos que llevarlo. Y esas son las situaciones. Y hay algunos síncopes que son realmente de alto riesgo y que vamos, o por lo menos las causas. Cuando el síncope se ve en una persona portadora de un problema cardíaco, en general isquémico, o sea, obstrucciones coronarias, y sobre todo cuando es severo, bueno, hay que tener cuidado porque pueden haber arritmias ventriculares secundarias a esa cardiopatía. O bien cuando el síncope ocurre en situaciones como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una vía anómala que puede acelerar la conducción desde la parte alta, aurículas, a las partes bajas del corazón ventrículos, y cuando existe esta condición asociado a un síncope hay que vigilarlo. Y después vamos a hablar de nombres raros, pero no se preocupen, vamos a tratar de explicarlo. Síndrome de Cutelargo, síndrome de Brugada, displasia de ventrículo derecho, son nombres que a ustedes les llaman la atención. Vamos a dar una idea, pero vamos a abordarlos
con nuestro invitado, porque estas sí son situaciones de alto riesgo. No son frecuentes, pero dentro de los que tuvieron arritmias graves o paros cardíacos, esto puede ser. Síndrome de QT largo. ¿Qué es el QT? Esto es el electrocardiograma. Tenemos la onda P, que es la despolarización auricular, la pequeña inicial, luego el pico alto, que es el QRS, y luego la tercera onda, que es la onda T. Entre el comienzo de este pico y el fin de esta tercera onda, esa medida se llama QT. Por algunas circunstancias, por ejemplo, anomalías en la membrana celular del músculo, de las células cardíacas, los iones pasan en forma alterada, se prolonga este espacio y esto puede ser disparador o facilitador de la aparición de arritmias cardíacas como esto. Este es el ritmo normal, se dispara una extrasístole y en una nueva extrasístole se puede desencadenar una arritmia de este tipo que hace perder la capacidad contráctil del corazón. Lo mismo el síndrome de Brugada, porque fueron españoles los que lo identificaron, es un trastorno hereditario también de los canales de sodio a nivel de la membrana, que generan alteraciones de los iones en la célula cardíaca y que se puede identificar por trastornos específicos y muy claros en el electrocardiograma. El problema es que estos trastornos a veces están y a veces no están, y cuando una persona presenta un síncope y se le encuentra en el electrocardiograma este patrón, hay que tener mucho cuidado porque el riesgo de muerte súbita es elevado. Y el otro punto es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, en donde el ventrículo derecho, si uno lo ve en la placa de tórax, incluso hasta en el ecocardiograma, está bien, sin embargo, no funciona del todo bien, hay como una infiltración del tejido muscular y esto es de causa familiar entre 30 a 50% de los casos, o sea que hay familias que pueden sufrir de este problema y esta situación es el responsable del 20% de las muertes súbitas en menores de 35 años con corazones aparentemente sanos. ¿Cómo se evalúa el síncope? Bueno, obviamente, clínicamente el electrocardiograma, monitoreos electrocardiográficos como el Holter de 24 horas o el registro de eventos, que es un aparatito que se coloca y puede estar semanas o más tiempo ahora actualmente porque se implanta. La mesa basculante, que ahora la vamos a nombrar para identificar el descenso brusco de la presión arterial, como en el caso que hablábamos de ver sangre y desmayarse. El ecocardiograma que nos aporta la imagen cardíaca y a veces se requieren estudios invasivos como el estudio electrofisiológico cuando se detectan algunos de las entidades que mencioné anteriormente. ¿Qué es la mesa basculante? Es lo que nos permite identificar si esa persona le baja la presión ante situaciones de estrés emocional. Y vamos a ver un breve video para entenderlo mejor. En la etapa basal, el paciente se ubica en posición supina sobre la camilla. Se conectan los sensores necesarios. Manómetro de mercurio, equipos de medición semiautomática. Se realiza un reposo de 15 a 5 minutos. En la etapa activa se inclina la camilla a 60 a 85 grados. Se controlan los parámetros hemodinámicos cada 3 minutos o continuamente. En ausencia de síntomas, la etapa activa dura 45 minutos. En presencia de presíncope, síncope o severas alteraciones hemodinámicas, el estudio se detiene inclinando la camilla en posición de Trendelenburg. El TIL test se puede sensibilizar con dinitrato de isosorbide o isoprotenerol. Perfecto, entonces hemos completado esta parte de la presentación del tema y les invito a seguir con nosotros para... Es así, porque ahora con el invitado central de hoy vamos a tener los dos bloques centrales del programa. Ya volvemos.
Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y que pueden entrar al Facebook de Aliviol Sport, en realidad facebook.com/Aliviol Sport, participar en sorteos y promociones en la web. Nosotros les recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport, hay que pedirlo en su farmacia y chao dolores. En estos dos bloques centrales del programa nos va a acompañar el doctor Gustavo Olveira. Doctor, bienvenido, gracias por su tiempo. Muchas gracias por permitirme la posibilidad de estar con ustedes. El doctor Olveira es médico, es cardiólogo, es especialista en arritmias y es además jefe de electrofisiología cardíaca de la Asociación Española. Hay que decirlo así rápido para no errarle. No, correcto. Bien, doctor Olveira, es un amigo Gustavo también, de largos años trabajando juntos, desde... Luchando por los mismos colores. De veras también. ¿Color de fútbol también no? No, tenemos la misma pasión. Bien, no ¿qué futbolística? No, se ve que son del mismo cuadro. Pues, exactamente, usted lo ha dicho, se dio cuenta, me parece. Sí. Gustavo, gracias por estar aquí. Y bueno, síncope, un tema un síntoma que asusta mucho cuando ocurre, pero no necesariamente siempre reviste la misma gravedad, aunque el síncope ya de por sí es un problema. ¿Cuál es la frecuencia con la cual tú ves y cuál es tu primera aproximación a este tema? ¿Cuál es tu primera reflexión al tema del síncope? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es un hecho muy común, es una frase muy común decir que una persona se murió de un síncope. Eso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque vamos a la definición del síncope, ¿no? El síncope se puede definir como una situación brusca de pérdida de la conciencia, el paciente pierde el conocimiento y el tono postural, si está parado, cae al piso, ¿tá? Y esa pérdida de conocimiento y el tono postural es transitoria, con recuperación espontánea, sin que existan maniobras de resucitación o de reanimación. Entonces, por definición, el síncope, nadie se muere de un síncope. Lo que se muere la persona de una muerte súbita, ¿tá? Ahora, hay muchos síncopes que pueden terminar en una muerte súbita. ¿Por qué el paciente pierde el conocimiento y el tono postural? Porque existe un mecanismo, que después lo vamos a analizar, que le causa una disminución brusca del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto pierde el conocimiento y el tono postural. Yo creo que este tema que ya lo venimos aclarando, del hecho de lo transitorio, del hecho de lo reversible, espontáneamente es... Sí, esto ha quedado claro y definido claro, por el especialista. Bien, perfecto. Y entonces, ya yendo un poco más a ir sobre las causas del síncope. Tú hablabas de los mecanismos fisiopatológicos. Eso después lo vamos a hablar, pero por ejemplo, cuando un médico se enfrenta a una situación, un paciente con síncope, tiene, digamos, dos metas. Primero, tratar de investigar la causa de ese síncope y por lo tanto, digamos, valorar el riesgo del síncope. Cuando hablamos de riesgo, hablamos, ¿este síncope puede terminar en la muerte del paciente, sí o no? Eso se valora el riesgo. Y por otro lado, otra meta de la evaluación del síncope es ver, digamos, que esto no se repita porque, ¿qué pasa? El problema del síncope no solamente es el riesgo que puede tener por la causa que lo provoca, sino también el hecho del segundo accidente, o sea, el traumatismo que puede subir. Tratar de evitar los traumatismos que muchas veces son graves por la caída, ¿tá? Entonces, podemos clasificar el síncope. La clasificación del síncope hay tres grandes, digamos, entidades, ¿no? Primero, el síncope no es una enfermedad, es una condición clínica, ¿tá? Es una situación clínica. Tenemos que ver cuál es la enfermedad que causa el síncope. Entonces tenemos el síncope, llamémosle reflejo, que es el síncope más común por lejos,
Y ahí dentro del síncope reflejo tenemos tres cosas fundamentales. El síncope vasovagal, que es el síncope, es el desmayo común, que se ve muy frecuentemente. ¿Tá? Tenemos el síncope situacional, ¿tá? Y tenemos el síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo, que después lo vamos a ir a analizar. Bien, perfecto. Esas son las tres causas de síncope vasovagal, que es la causa más frecuente de síncope. Después tenemos el síncope ortostático, ¿tá? Que ahí el síncope ortostático se caracteriza fundamentalmente por una disminución de la presión arterial que puede ser brusca o progresiva, y ahí tenemos, digamos, una alteración del sistema nervioso autónomo, que puede ser primaria, en aquellas personas con enfermedad de Parkinson, con enfermedad de atrofia multisistémica, que tienen un deterioro, digamos, orgánico de su cerebro. Después tenemos causas secundarias de alteraciones autonómicas, como puede ser la diabetes, la amiloidosis y otras causas más que no vienen al caso. Y por último, tenemos el síncope cardíaco. El síncope cardíaco lo podemos dividir en arritmias que pueden ser ritmos muy lentos, que pueden causar síncope, ritmos muy rápidos, las taquicardias, supraventriculares, ventriculares, y después las cardiopatías estructurales, o sea, los pacientes que tienen cardiopatía. Entonces, una pregunta, Gustavo, perdona que te interrumpa. En el segundo grupo, ortostático. En el ortostático, ¿inciden fármacos? Sí, claro, por supuesto, fármacos? Claro, sí. Tenemos, o sea, esa es una de las causas más frecuentes del síncope en el paciente añoso, ¿tá? Después podemos hablar de eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos una gráfica, abscisas y ordenadas, ¿no? Edad por un lado y, digamos, la incidencia de síncope, vemos que el síncope vasovagal, por ejemplo, el síncope en general reflejo, ¿tá? Ahí tenemos una curva que asciende entre los 10 y 30 años, baja nuevamente y después a partir de los 60 empieza a subir nuevamente, ¿tá? Y por lo general el síncope ortostático se ve en pacientes añosos multimedicados, ¿tá? Y es más, en Estados Unidos una de las principales causas de muerte en el hombre, en general, hombre y mujer estoy hablando, ¿no? Es la polifarmacia. Es una de las principales causas de muerte, es la polifarmacia. Bueno, pero entonces vamos al síncope reflejo, que es el más común. Tenemos el síncope vasovagal, en el cual es el desmayo común, que por lo general se desencadena frente a determinados, llamémosles triggers, o sea, determinados, digamos, disparadores. ¿Tá? Por ejemplo, paciente que tiene un estrés físico importante o psíquico, tiene una discusión, o le van a sacar sangre para hacer un examen de laboratorio, o tiene un traumatismo con mucho dolor, ¿tá? Maniobras instrumentales, ve un accidente y se impresiona, todo ese tipo de cosas desencadena un mecanismo autonómico que aumenta el tono simpático. El tono simpático es parte del sistema nervioso autónomo en el cual se presenta frente a las situaciones de conflictividad, de estrés, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Entonces el parasimpático, que es, digamos, el opuesto, que baja la presión arterial, trata de, digamos, contrarrestar eso, pero se pasa para el otro lado y el paciente bruscamente baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca y el paciente pierde conocimiento, ¿tá? Después tenemos el síncope situacional, ¿tá? El síncope situacional es aquel, por ejemplo, frente a una determinada tos intensa, estornudo, levantamiento de pesos, defecación, micción. Ese tipo de síncopes causan un efecto parasimpático que al paciente le hace perder conocimiento. O sea, vuelve a disparar ese tono, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial. Exactamente. Ahora, dentro de los síncopes en reflejo, después queda el síncope, digamos, por el seno carotídeo, que es más raro, que es una hipersensibilidad. Explicarlo un poco, yo traté de explicarlo. Bueno, es más raro, pero claro, ocurre. El síncope del seno carotídeo, el seno carotídeo es una estructura que está ubicada en las carótidas, ¿no? Y frente a determinado, hay gente que tiene una hipersensibilidad, ¿no? Y cuando mueven bruscamente la cabeza o se tocan, por ejemplo, el cuello, automáticamente actúa el sistema parasimpático y el paciente le pasa lo mismo. Baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca y el paciente pierde conocimiento. Eso es más raro, pero se ve. Entonces, dentro de los síncopes, digamos, reflejos, que son esos tres que vimos, se pueden presentar, digamos, tres formas. La cardioinhibitoria. ¿Tá? ¿Eso qué significa? Eso significa que la frecuencia cardíaca baja bruscamente, o sea, el corazón
empieza a enlentecerse hasta que inclusive puede llegar a ser una parada cardíaca y después retoma el ciclo cardíaco. Al haber un efecto cardioinhibitorio, la frecuencia cardíaca disminuye del corazón, disminuye el gasto sistólico y por lo tanto disminuye el flujo cerebral, por lo tanto el paciente pierde conocimiento. Puede ser una respuesta vasodepresora, o sea, no hay respuesta cardioinhibitoria, el corazón sigue latiendo, pero los vasos se empiezan a dilatar, la presión arterial cae y por lo tanto el flujo cerebral cae y el paciente pierde conocimiento. Y después tenemos la forma mixta, que es la más común. Tenemos una respuesta cardioinhibitoria, baja la frecuencia cardíaca, y también vasodepresora. Esa es la forma más frecuente del síncope reflejo. ¿Tá? Ahora, en el síncope ortostático, por lo general, la respuesta es fundamentalmente vasodepresora. No existe cardioinhibición. Y ahí tenemos 3 presentaciones. O sea, el síncope ortostático, o sea, la hipotensión ortostática clásica, que usted, por ejemplo, cuando por ejemplo usted hace un test de Thiel, una mesa basculante, que es, digamos, un estudio para tratar de reproducir ese tipo de síncope, que consiste en poner al paciente en una posición a 70, 80 grados durante 30, 40 minutos y tomarle la presión arterial y medir la frecuencia cardíaca permanentemente, ahí tenemos 3 respuestas. La más clásica, que es a los 3 minutos baja la presión arterial, determinada cantidad de valores, por ejemplo, en 30 a 50 milímetros de mercurio, el paciente puede perder el conocimiento o no, pero se marea y tiene síntomas. ¿Tá? Eso es el Thiel test o mesa vascular. O sea, para la hipotensión ortostática estoy hablando. Después tenemos otra presentación que es la, digamos, es la precoz, que el paciente usted lo sube y automáticamente la presión le baja. Y después tenemos la tardía, que es la que se ve en los pacientes añosos que tú decías. Después de 10, 15 minutos empieza a bajar la presión arterial progresivamente hasta que el paciente se siente mal, se marea, se pone pálido, sudoroso e inclusive puede perder el conocimiento. Vamos a hacer una pausa acá. Correcto. Y venimos con la última parte de esta entrevista. Le hago una pregunta, pero la respuesta me la da después. Uno supone que si alguien tiene un síncope o incluso un simple desmayo, consultaría enseguida. Pero no sé si es así. Vamos a ver qué nos puede decir con respecto a esto, porque se supone que si yo me voy a parar ahora acá y me desplomo, debería consultar, pero no sé si siempre se da. Hacemos la pausa y volvemos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Minutos finales con el doctor Gustavo Olveira. Eduardo. Sí, tú habías hecho una pregunta para responderla. Digo, de repente es difícil cuantificarlo o ustedes medirlo, pero uno supone que son de esas cosas. Somos muy dejados, ¿no? Es decir, a veces nos pasan cosas y a veces le llega a un paciente a usted que dice, ¿desde cuándo se siente como que tiene una arritmia? Hace como 10 años. Bueno, le pasa a los traumatólogos. Me duele la rodilla y ya va sin rodilla el traumatólogo. ¿Cuánto hace que le dé? Como 10 años, no hay más rodilla. Hemos visto muchas cosas. Exacto, esas cosas les pasan a ustedes todo el tiempo, ¿no? Pero supongo que si uno tiene un desmayo brusco, debería consultar instantáneamente. ¿Cómo es eso? Bueno, es una buena pregunta esa. Yo creo que toda persona que tiene un síncope por primera vez, primero, es una situación de mucho dramatismo en caso de que esté en su hogar para la familia y si está en un lugar público para la gente que lo rodea. Y automáticamente se activan los mecanismos para que lo vea un médico. Eso es sistemático. El problema después cuando ese paciente por lo general es trasladado a un servicio de emergencia y ahí es cuando empezamos a ver cómo se debe manejar un síncope. En otros países existe, por ejemplo, un departamento de síncope de emergencia que se encarga de evaluar los pacientes con síncope. Porque fíjese, por ejemplo, que aproximadamente entre el 1 y 2% de las consultas de emergencia corresponden a síncope, que no es despreciable, no es despreciable. Entonces usted lo que tiene que hacer ahí cuando se encuentra un paciente con síncope es ver, primero, le voy a poner 2 ejemplos. Yo creo que eso sería importante. Es decir, cuando se cae una persona en la casa de uno o en la calle,
¿qué es lo que tiene que hacer el que está al lado antes de llegar a emergencia? Bueno, si podés tú decís, no un médico. Exactamente. Bueno, lo primero que tiene que ver es si el paciente respira, si tiene pulso, carotidio, porque una cosa es un síncope, otra cosa es un paro cardíaco, son cosas distintas. Eso es lo primero que tiene que hacer. En aquellas personas que tienen síncopes recurrentes, que ya la familia sabe, síncope vasovagal, lo que tiene que hacer es acostarlo y levantarle las piernas y mejora, ni siquiera hay que llamar a un servicio de emergencia, que es lo que yo iba a hablar de. Pero eso era lo que quería que... Claro. Ahora, cuando un paciente lleva a un servicio de emergencia con un síncope, el médico lo que tiene que hacer es lo siguiente, lo que se hace por lo general es, paciente joven, por ejemplo, paciente joven, lo primero que hace es un correcto interrogatorio. ¿En qué circunstancias ha sido el síncope? Si tuvo fenómenos previos, por ejemplo, náusea, dolor abdominal, mareos, sensación de cabeza vacía, palidez, sudoración, ¿tá? Cuánto le duró, si hubo movimientos anormales de los miembros, ¿tá? Si se orinó encima, si se defecó, a veces puede pasar esas cosas, ¿tá? Después hay que hacer un correcto examen físico, hay que examinar al paciente, ver si no tiene déficit neurológicos, porque a veces uno confunde el síncope con un accidente vascular, ¿tá? Entonces eso es fundamental, ver por ejemplo si tiene alguna alteración de los ruidos cardíacos, si tiene un soplo cardíaco. Entonces uno va viendo si es un paciente clínicamente sano, ¿tá? Joven, y hay que hacer un electrocardiograma. Si usted tiene un paciente sano, que tuvo todas esas características que yo le dije, por ejemplo, que frente a una situación de estrés o de conflictividad o lo que sea, o dolor, y tiene palidez, sudoración, se recupera rápidamente en 15, 20 segundos, no hay lesiones neurológicas posteriores. La presión estaba baja. La presión, bueno, pero a veces cuando llega la emergencia la presión está normal. ¿Verdad? Y tiene un electrocardiograma normal y un examen clínico normal, usted le puede dar el alta, porque eso es un síncope vasovagal. Lo que hay que hacer es explicarle al paciente y a la familia qué es cuál es el mecanismo del síncope, cómo evitarlo, ¿tá? Porque el tratamiento del síncope vasovagal existen múltiples, pero 1.000.000 de literatura y se sigue hablando en todo el mundo sobre cuál es la mejor manera de manejar el síncope vasovagal. Y la mejor manera es explicarle al paciente qué es lo que tiene que hacer. Mucha agua, mucha sal en aquellos pacientes que no son hipertensos, ¿tá? Y cuando tiene esos síntomas premonitorios, tiene que acostarse o sentarse. Porque acá lo importante es evitar la caída y el traumatismo que puede tener el paciente, ¿tá? Entonces, ahora, otra situación clínica. Viene un paciente de 60 años, que tiene una cardiopatía estructural, por ejemplo, que tiene una cardiopatía previa, y usted le hace el interrogatorio, dice, no, mire, usted dígame, usted tuvo, por ejemplo, prodromos previos. No, mire, doctor, yo la verdad que no me di cuenta, yo estaba hablando con mi esposa y caí. No tuvo síntomas premonitorios. O que le dice, tuve palpitaciones previas y caí, y me desmayé. Ahí la esposa no tuvo nada que ver, no, una broma. ¿No? Usted le hace un electrocardiograma y le encuentra, por ejemplo, una secuela de infarto, tiene una cicatriz de infarto en el electrocardiograma o tiene un electrocardiograma muy patológico, entonces usted ya tiene que empezar a ver que ese síncope puede ser un síncope con riesgo, de riesgo, ¿tá? Y ahí entramos en una cantidad de patología. Ahí se enciende una luz. Y ahí me gustaría, ahí ese paciente debe de ser internado. Ahí me gustaría, Gustavo, que nos hablaras un poco del síncope de alto riesgo. Ahí está. Ya pones un ejemplo, pero digo, claro. ¿qué otras manifestaciones? Bueno, o qué otros por ejemplo, pacientes, por ejemplo, que tienen un soplo cardíaco, usted le hace un electrocardiograma y le encuentra alteraciones en el electrocardiograma, le hace un ecocardiograma y le encuentra, por ejemplo, que tenga una miocardiopatía hipertrófica, ¿tá? Es una enfermedad cardíaca genéticamente determinada, ¿tá? Que se transmite a través de las generaciones y consiste en el espesamiento de una zona del corazón que obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿tá? Y puede causar síncope y además arritmias ventriculares que pueden amenazar la vida del paciente, ¿tá? También tenemos, por ejemplo, la miocardiopatía isquémica, la causa isquémica, o sea, es un paciente que tiene enfermedad coronaria con infarto previo y esa cicatriz de infarto es capaz de producir alteraciones eléctricas que le puedan dar arritmias ventriculares que pueden amenazar la vida, ¿tá? Entonces ahí ya la estrategia cambia totalmente. El paciente debe ser internado, evaluado y después se verá cuál es la conducta definitiva.
Después tenemos también pacientes que son jóvenes, que tuvieron un síncope, que puede haber sido con síntomas premonitorios o no, pero que usted le hace un electrocardiograma y le encuentra una alteración eléctrica. Por ejemplo, tenemos los síndromes de QT largo, es una enfermedad genéticamente determinada, son las llamadas canalopatías, que tienen alteraciones genéticas determinadas que le dan una alteración en el electrocardiograma que es capaz de producir arritmias ventriculares que pueden amenazar la vida. Otro, por ejemplo, es el famoso síndrome de Brugada. Es una enfermedad, también una canalopatía, que está genéticamente determinada, que tiene determinadas alteraciones del electrocardiograma y que tiene una altísima mortalidad, sobre todo en gente joven. Es una enfermedad que se descubrió hace pocos años, a principios de la década del 90. ¿Cuáles son las características? Las características, bueno, digamos, clínicas, decís tú. Sí, bueno, clínicas, por lo general, ahí está. Por lo general es una enfermedad que predomina sobre todo en el sudeste asiático, pero con la globalización, digamos, del ser humano, lo que tiene que ver con la mezcla genética. Usted, por ejemplo, hace 40, 50 años no veía, por ejemplo, una persona afrodescendiente con un asiático, ahora se ve de todo, entonces se mezclan los genes. Entonces el síndrome de Brugada empezó a aparecer, aparte del sudeste asiático, en Europa, en América Latina, en América del Norte, y además se empezó a conocer la enfermedad. Antes los médicos no sabíamos que existía síndrome de Brugada, y veíamos alteraciones del electro que no sabíamos qué eran. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Primero, tiene una alta mortalidad, sobre todo en gente joven, predominan los hombres. Se ve por lo general, la muerte súbita o la arritmia ventricular se ve más en la noche, en el reposo, que en el día. Y tiene características electrocardiográficas típicas, que no las voy a decir acá porque no tiene sentido. Sí, pero el problema es tratar de diagnosticar esa enfermedad, porque un paciente con un Brugada, con síncope, eso implica un tratamiento definitivo característico, porque el único tratamiento que existe para evitar la muerte súbita en este tipo de pacientes es un cardiodesfibrilador, que es un aparatito especial que hay, pero estamos hablando de muerte súbita, no de síncope. Estamos hablando de prevención. Ahí está. Un paciente que tiene un síndrome de Brugada con un síncope es igual a cardiodesfibrilador. No hay vuelta, no hay que hacer más estudios. No hay que hacer más estudios. Y bueno, después tenemos, por ejemplo, otras patologías, como por ejemplo la displasia rimogénica del ventrículo derecho. Es también una enfermedad genéticamente determinada que consiste en una alteración morfológica del ventrículo derecho y también del ventrículo izquierdo, o sea que son dos de las cavidades cardíacas, que es más frecuente en la región del Véneto, en el norte de Italia. Ahí fue donde se ve más. ¿No? Sí. También se ve en Grecia, inclusive hay un síndrome que se llama síndrome de Naxos, que Naxos es una isla griega, ¿no? Que se caracteriza por vamos a ver lo que es un síndrome. El síndrome es un conjunto de síntomas y signos. Entonces, ¿en qué consiste el síndrome? Es la alteración estructural, que es la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, como se llama ahora, y además tiene características fenotípicas, o sea, la característica física del individuo, pelo ensortijado, hiperkeratosis palmoplantar, o sea, es una especie de espesamiento de la piel de las manos y de los pies, y justamente esta alteración genéticamente determinada puede causar muerte súbita, sobre todo en el ejercicio. Si usted tiene memoria, no sé si usted se acuerda, hace unos años, un jugador de fútbol, un equipo español del Valencia, estaba jugando al fútbol y se murió en la cancha. ¿Vos te acordás de eso? Sí. Bueno, ese paciente, la autopsia reveló que tenía una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Ahora, ¿cómo no se determinó eso? Sí, con los controles médicos. La pregunta porque es... tiene un electrocardiograma característico eso. Característico. Entonces, que deberían haberlo visto. Bueno, lo que pasa que ahí entramos en otro tema que nos vamos del síncope, ¿no? Pero sería bueno pues hablar, por ejemplo, digamos, del riesgo de muerte súbita en el deportista, que es muy bajo, pero existe. Te vamos a invitar seguramente para otra vuelta. Sí, muerte súbita en el deportista, yo creo que ameritaría ese, sí. Y la cardiopatía. Es muy rara, pero hay que tener en cuenta, incluso digo, hay organizaciones que se dedican mundiales a este tipo de temas, ¿no? Que es muy interesante. Gustavo,
pues ya estamos terminando. Lo cierto es entonces que tenemos síncopes, la mayoría que no son de riesgo salvo la caída. Tenemos algunos síncopes que aparentemente no hay una fácilmente identificado cardiopatía y otros que sí ya tienen una cardiopatía evidente y el hecho es que es un síntoma al cual hay que darle por importancia. supuesto, sobre todo cuando se presenta por primera vez, ¿no? Es un, digamos, un elemento de alarma y el paciente debe ser trasladado a una institución y ahí se evalúa si el paciente tiene riesgo o no tiene. O sea, lo primero que hay que hacer es evaluar el riesgo del síncope. Y eso por lo general, en el 90-95% de los casos, un médico que tenga, digamos, un esquema de diagnóstico del síncope puede decir este paciente ingresa o este paciente se va para la casa. Y acá lo más importante es ver el síncope benigno, vasovagal común y el síncope que pueda amenazar la vida, ¿no? Doctor Gustavo Olveira, muchísimas gracias por su tiempo, Gustavo, por su conocimiento. Fue un gusto. Pasamos de una cosa de cero preocupación a estar bueno, muy atento. es un espectro grande, pero bueno, la gente tiene que saber que si bien la mayoría no reviste riesgo, hay veces que sirve. Un muy buen tema. Doctor Eduardo Bianco, le agradezco por hoy. Les recuerdo las vías de comunicación son @saludcompromiso, ese es nuestro Twitter, compromisosaludwi@gmail.com, nuestro correo electrónico. Desde los estudios de Trimax Media, los despedimos hasta la semana que viene en la pantalla de BTV. Que pasen bien. Hasta la próxima.